En el libro de Lamentaciones, capítulo 3, el profeta Jeremías expresa el peso de la aflicción en su cuerpo con palabras que no se olvidan. Mis fuerzas se perdieron como una piedra, se hundieron mis huesos en la miseria. Me hizo comer de esa ceniza y mi alma se apartó de la paz. Me olvidé del bien. Aquí el profeta no habla de una enfermedad física, sino de un alma aplastada por el dolor espiritual, por la culpa colectiva de un pueblo apartado, y su cuerpo lo resiente. Mientras esas grietas se multiplican, el cuerpo comienza a tambalear, porque el espíritu debilitado deja expuesto al templo físico. Y cuando el templo no está sostenido por la comunión, por la obediencia, por la paz interior, todo lo demás comienza a tambalear, y lo que comenzó como una simple caída de cabello puede evolucionar hacia algo más profundo si no reconocemos que el alma también necesita sanar. El desgaste espiritual no siempre se presenta con señales evidentes, a veces comienza con pequeñas grietas. La falta de oración, el distanciamiento de la palabra, la pérdida del gozo, la rutina sin propósito, el desinterés por la presencia de Dios, la falta de arrepentimiento, la justificación del pecado. No todo lo que parece natural tiene un origen natural. No todo lo que parece clínico tiene una raíz fisiológica. Hay manifestaciones físicas que se originan en lo espiritual y solo se resuelven cuando atendemos lo espiritual. Cuando ignoramos los llamados del cuerpo, cuando apagamos las señales, cuando buscamos solo un alivio superficial, sin mirar la raíz, el problema no desaparece, solo cambia de forma. El corazón que no descansa, el alma, que no haya reposo, el espíritu que no se aquieta, son los ingredientes de un desgaste continuo. Vivir con la mente agitada, con el corazón cargado y con el alma desordenada es abrir la puerta al colapso, y cuando ese colapso se acerca, el cuerpo comienza a darnos señales. La caída del cabello es solo uno de los muchos síntomas que pueden aparecer cuando hemos cruzado el umbral del agotamiento espiritual. Y si somos capaces de escuchar con discernimiento espiritual, esta puede convertirse en una oportunidad para regresar a la fuente, para encontrarnos nuevamente con el descanso, para entregar las cargas que lentamente nos consumen la vida. En Eclesiastés 2, 22-23, el sabio reflexiona: ¿qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Porque todos sus días no son sino dolores y sus trabajos molestias. Aun de noche su corazón no reposa, esto también es vanidad. Y esa tensión afecta el sistema nervioso, altera el sueño, interrumpe la digestión y muchas veces ataca directamente los folículos capilares. Es un mensaje que no se expresa con palabras, sino a través de un susurro silencioso del cuerpo que nos dice: ya no puedo continuar de esta manera. El estrés no es simplemente una condición emocional. En su raíz más profunda es una señal de que algo está fuera del orden de Dios. El alma fue creada para vivir en dependencia del Creador. Cuando se desvía de ese diseño, cuando intenta sostener por sí misma lo que solo el espíritu puede sostener, entra en una tensión constante, en una sobrecarga que el cuerpo no puede procesar. No se trata de superstición, sino de entender que el hombre es un ser integral y lo que daña al espíritu termina afectando también a la carne. La desconexión espiritual produce un desequilibrio real, concreto, tangible, porque la falta de paz interior no se disimula por mucho tiempo, y lo que no se sana por dentro empieza a mostrar síntomas por fuera. Así actúa el pecado, oculto, no grita, pero susurra constantemente en lo profundo. No golpea, pero roe sin descanso, y mientras más tiempo se retiene, más peso impone sobre la vida. El alma se vuelve pesada, el corazón se vuelve opaco, el cuerpo se vuelve frágil. La caída del cabello puede ser en muchos casos el reflejo externo de un alma que ha sido sofocada por la culpa. Cada cabello que se desprende no es simplemente un mechón más que se pierde en la almohada o en la ducha. Puede ser el eco de la voz de Dios clamando:
Detente, examina tu vida, revisa tu caminar. Hay ocasiones en que el Señor permite una pérdida física para alertarnos sobre una pérdida espiritual mucho más profunda. En esa caída lenta, repetitiva y silenciosa de tu cabello, el Espíritu Santo podría estar señalándote que hay algo dentro de ti que también está debilitándose. Se debilitó, se desgastó, sintió como su vitalidad se secaba, no porque hubiera una enfermedad física, sino porque había una carga moral no resuelta. La culpa lo consumía, la conciencia lo perseguía, la presencia de Dios se había apartado y el cuerpo quedó expuesto a una presión para la que no fue creado. El desgaste interior no se quedó oculto, se manifestó. En el Salmo 32, David revela el impacto que tuvo sobre él, el silencio de su pecado. Dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí, tu mano se volvió mi verdor en sequedades de verano. Este no es un poema decorativo, es una radiografía espiritual. David experimentó en su cuerpo lo que su alma no quiso reconocer. Lo que no se suelta en arrepentimiento se convierte en peso, y ese peso no siempre se siente en el corazón. A veces se ve en el espejo, en la palidez del rostro, en la fatiga de los ojos, en la pérdida inexplicable de cabello, porque cuando se camina día tras día sin descargar el alma delante de Dios, el cuerpo asume una carga que no le corresponde y entonces comienza a desmoronarse. No hay descanso para quien vive con el alma atormentada, no hay estabilidad para quien ha acumulado culpas que nunca ha confesado. No hay equilibrio para quien ha permitido que el pecado se esconda en rincones oscuros de la conciencia sin llevarlo a la luz. El cuerpo no está diseñado para cargar lo que el espíritu debe entregar. Por eso, cuando la ansiedad crece, cuando la presión se acumula, cuando el alma calla, el cuerpo se desgasta. Lo que no se libera en oración se manifiesta en tensión. Entre esas señales silenciosas, muchas veces subestimadas, la caída del cabello puede ser una de las más ignoradas y a la vez una de las más significativas, porque aquello que se cae sin control, que se pierde sin explicación, podría estar revelando el desgaste de una vida que lleva mucho tiempo desconectada de su fuente espiritual. El ser humano fue creado para vivir en comunión con Dios, para caminar en paz, en obediencia, en reposo interior. Pero cuando esa armonía se rompe, el alma empieza a gritar desde dentro y el cuerpo, instrumento vivo de ese espíritu quebrado, comienza a reflejar lo que no se ha resuelto en lo invisible. Su pérdida entonces debe mover el espíritu a preguntar, a revisar, a rendirse. Porque cuando el símbolo desaparece, es señal de que Dios está llamando a reconstruir lo esencial. Existen síntomas que el cuerpo emite cuando el alma comienza a fragmentarse, señales que aparecen en la superficie cuando lo profundo está saturado, cargado, asfixiado. Si el cabello ha comenzado a caer, es tiempo de preguntar al cielo si algo necesita ser restaurado, si hay una honra que debe recuperarse, si hay una fuerza que se ha debilitado por falta de obediencia, oración o consagración. El mensaje está en el símbolo. El cabello, según la palabra, nunca fue solo un detalle superficial, fue fuerza para Sansón, honor para la mujer, señal de obediencia para el nazareo, testimonio de juicio para la nación. El discernimiento espiritual implica ver lo que otros no ven, oír lo que no se dice, captar lo que el Espíritu está comunicando en medio del silencio. El Espíritu Santo siempre está hablando, pero cuando nuestra alma está saturada de distracciones, es el cuerpo el que recibe el mensaje. La caída del cabello, silenciosa y progresiva, puede estar clamando por un regreso al primer amor, por una renovación del compromiso con Dios, por una restauración del llamado que Él nos ha dado. No toda pérdida capilar tiene origen espiritual, pero cuando el patrón persiste y no se encuentra una explicación clara, debemos mirar más allá de lo físico.
Esta verdad nos enseña que aunque para Dios el aspecto exterior es secundario, a menudo utiliza lo externo como un puente para llevarnos a examinar nuestro interior. Dios nunca busca destruir, siempre busca restaurar. Pero para que haya restauración, debe haber una toma de conciencia, y para que esa conciencia se despierte a veces, Dios permite señales visibles que nos muevan a regresar al lugar de obediencia. Si el cabello está cayendo sin razón aparente, puede ser un llamado del cielo para revisar si nuestra fuerza interior ha sido descuidada, si nuestra honra espiritual ha sido negociada, o si hemos olvidado el propósito que Dios nos ha dado. En 1 Corintios 11, Pablo habla sobre el cabello largo de la mujer como símbolo de estar bajo autoridad. Aunque este concepto se debate en la cultura actual, tiene una profunda enseñanza espiritual. La autoridad de Dios sobre nuestras vidas es visible, se manifiesta en nuestra obediencia, y esa obediencia genera honra, preservación y propósito. Cuando esa cobertura se pierde, el cuerpo puede manifestarlo no como castigo, sino como un reflejo de lo que ha sucedido en el alma. La Escritura no trata al cabello como un detalle insignificante. En el Cantar de los Cantares se le atribuye belleza y atracción. En los votos de los nazareos, el cabello ocupa un lugar de honra. En el contexto del templo es una señal de obediencia, y en los juicios proféticos se convierte en símbolo de vergüenza y desprotección. Cada mención del cabello tiene un propósito claro, una intención divina, una dirección espiritual. La caída del cabello puede ser un reflejo de un alma que ha perdido su lugar bajo la nube de la gloria de Dios, un espíritu que se ha alejado del refugio divino de la vida, que necesita volver a ese lugar de protección bajo la sombra del Altísimo. Cuando el cabello comienza a caerse de manera inexplicable o con una intensidad que no tiene una causa física visible, debemos discernir si no es Dios el que está hablando a través de ello. Si no es el Espíritu Santo el que señala que algo ha cambiado en nuestra vida, que una posición ha sido perdida, que una cobertura se ha roto. El profeta Jeremías lo expresa claramente en el capítulo 7, versículo 29. Corta tu cabello y arrójalo, y entona una elegía sobre las alturas, porque Jehová ha desechado y abandonado a la generación objeto de su ira, el acto de cortar el cabello. En este contexto se convierte en una declaración profética. No hay honra, no hay cobertura, no hay protección. En la tradición hebrea, incluso en tiempos de luto, el cabello jugaba un papel simbólico. Durante el duelo, ya sea personal o nacional, las personas se rasuraban la cabeza como un signo de tristeza profunda. Este gesto no solo era un acto externo, sino un reconocimiento simbólico de la pérdida del juicio y de la humillación ante Dios. No siempre esta caída será un juicio directo, pero sí puede ser una advertencia del Espíritu Santo, un recordatorio de que el llamado de Dios no puede abandonarse sin consecuencias. Cuando algo tan visible como el cabello empieza a caerse, podría estar indicando que lo invisible también está siendo removido, ya sea por negligencia, por pecado o por un alejamiento progresivo de la fuente de nuestra fuerza espiritual. La conexión entre el cabello y el propósito no es una idea inventada, es un patrón bíblico que se repite a lo largo de las Escrituras. Cuando el cabello se corta o se cae, puede ser una señal de que algo profundo ha terminado en nuestra vida. Un ciclo de consagración, un tiempo de comunión con Dios puede haber sido interrumpido. El cabello se convertía en ese contexto en un testimonio visible de que alguien había sido apartado para Dios. La longitud del cabello no era cuestión de vanidad, sino de identidad. Por eso, cuando el tiempo del voto llegaba a su fin, el cabello se cortaba como parte de un acto de renovación espiritual y transformación.
Nuevamente, el cabello actuaba como un marcador de un tiempo específico, como evidencia de un proceso espiritual en marcha. Dios, en su infinita sabiduría, sabe exactamente cómo captar nuestra atención y muchas veces lo hace en los lugares más sensibles. Nuestra apariencia, nuestra imagen, aquello que creemos controlar. La pérdida de cabello, aunque parezca un detalle menor frente a cuestiones espirituales de mayor peso, no es insignificante ante los ojos de Dios. En 1 Samuel 16:7 se nos recuerda: el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. En el libro de Números, capítulo 6, Dios da instrucciones sobre el voto del nazareo. Uno de los mandatos más importantes era que no debía pasar navaja sobre su cabeza durante todo el tiempo de su consagración. El cabello debía crecer libremente como señal del pacto que había hecho con el Señor. Este detalle no era opcional ni simbólico sin peso. Era una muestra externa de un compromiso interno. La caída persistente del cabello puede ser una forma en que Dios habla acerca de áreas donde la honra se ha diluido en la obediencia, en la consagración y en el respeto al diseño espiritual que Él ha establecido. En la Biblia, la honra no está vinculada a la apariencia, sino a la posición espiritual. Lo que Dios honra lo preserva y lo que pierde honra entra en un proceso de disciplina. Por tanto, la caída del cabello, sobre todo en la mujer, puede indicar que se está perdiendo una posición espiritual que antes estaba protegida. Esto no significa que la estética determine la espiritualidad, sino que el cuerpo es la expresión del alma, y lo que se debilita por dentro se refleja en lo exterior. El cabello entonces se convierte en un testimonio visible de un diseño ordenado por Dios, y su desaparición puede ser señal de que una estructura invisible se está desmoronando. Este pasaje no solo habla de una práctica cultural de la época, sino que refleja un principio mucho más amplio. El cabello puede representar un velo espiritual, una cobertura otorgada por Dios, que simboliza honra, sujeción y propósito. Cuando este velo se pierde o se debilita, no solo hay un cambio estético, hay una alteración espiritual que debe ser atendida con cuidado. En la primera epístola a los Corintios, el apóstol Pablo habla del cabello desde una perspectiva espiritual y simbólica, y especialmente en relación con el orden divino. En el versículo 15, Pablo dice que a la mujer se le honra con su cabello porque en lugar de velo le es dado el cabello. Dios no permite que algo se pierda sin razón. Si algo se cae es porque Él quiere levantar algo mayor, pero para eso debemos entender lo que está en juego. El daño que sufrió visible en la pérdida de su cabello representó una desconexión con su propósito y una pérdida de cobertura espiritual. Esta caída no es solo un cambio físico, sino una manifestación de que algo más profundo se estaba debilitando. El cabello que se caía era un símbolo de poder, honor y alianza, y su desaparición apuntaba a un desequilibrio que requería un discernimiento y una restauración espiritual. En Jueces 16 y 17, Sansón revela: «Si fuera rapado mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré, y seré como todos los hombres». No se trataba de que su poder físico residiera en el cabello, sino que el cabello era la señal visible de su obediencia, de su consagración a Dios. La caída de su cabello no fue simplemente un acto físico, sino el reflejo de una ruptura interna mucho más profunda. El corte no comenzó con las tijeras de Dalila, sino con el abandono de su llamado divino. Este mandato no era una simple formalidad, sino que representaba un símbolo visible de un voto interno de consagración, un compromiso de separación para Dios. Las Escrituras nos enseñan una y otra vez que el Señor utiliza lo visible para señalarnos lo invisible, lo físico, para hablarnos de lo espiritual, lo cotidiano, para confrontarnos con lo eterno. Él no permite señales al azar. Todo cuanto permite en nuestras vidas tiene un propósito.
Por eso, cuando el cuerpo manifiesta cambios inusuales o persistentes, no deberíamos apresurarnos a restarles importancia. El cabello, en términos bíblicos, comunica una dimensión que va más allá de lo biológico. Habla de propósitos, pactos y posiciones espirituales. Desde el Antiguo Testamento, el cabello aparece vinculado al poder, a la identidad y al llamado divino. En el libro de los Jueces, la historia de Sansón ilustra claramente esta conexión. El nacimiento de Sansón fue anunciado con instrucciones específicas del ángel del Señor, y una de las señales del pacto que debía guardar era no cortarse el cabello. Así que cuando una persona experimenta una pérdida persistente e inexplicable de cabello, no solo se debe observar el síntoma externo, sino también el mensaje espiritual que podría estar implícito. En las Escrituras, el cabello tiene un valor simbólico profundo. No solo es una parte del cuerpo humano, sino un reflejo visible de atributos espirituales otorgados por Dios. En muchos pasajes bíblicos, el cabello representa más que un elemento físico. Se convierte en una expresión de honra, un distintivo de consagración y una señal de autoridad o debilidad, dependiendo del contexto. Si en este tiempo estás experimentando una pérdida física inusual, no corras a soluciones externas sin antes buscar su voz. Él podría estar hablándote a través de tu cuerpo, despertando lo que tu alma ha olvidado, tocando lo que tu espíritu ha descuidado. Si decides escuchar su llamado, el proceso de restauración no tardará en comenzar. Dios continúa usando el cuerpo para hablarte, para corregirte, para guiarte. Cuando ignoramos la señal, el alma corre el riesgo de caer en un letargo más profundo. Pero cuando atendemos la señal, el cuerpo se convierte en el punto de partida para una transformación completa. No hay parte de ti que no le pertenezca a Dios. No hay aspecto de tu cuerpo fuera de su alcance. Él puede usar cualquier cosa necesaria para traerte de vuelta. La lepra de Miriam, la ceguera de Saulo, las úlceras en Egipto y la fiebre que Jesús sanó en la suegra de Pedro. Cada uno de estos momentos fue más que un hecho físico, fue una intervención divina, una señal, un mensaje para su pueblo. Y hoy, esa misma lógica espiritual sigue vigente. El cuerpo se convierte en un instrumento de revelación, en un espacio sagrado, donde Dios te habla comunicando que algo necesita atención urgente. Y cuando respondemos a esa señal con obediencia, comienza el proceso de sanidad completa. En la historia bíblica, cada vez que el cuerpo fue tocado, fue porque el cielo estaba actuando. Estas señales que el Señor permite no tienen como propósito condenarte, sino redimirte. No es una cuestión de humillación, sino de restauración. Dios no permite que una señal aparezca para que vivas en temor, sino para que regreses a su presencia con un corazón humilde y dispuesto a ser transformado. En Proverbios 20:27 se nos dice: «Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón». El espíritu humano iluminado por Dios puede revelar cosas que la mente no comprende y que el cuerpo comienza a manifestar. Cuando algo se quiebra en lo invisible, eventualmente se refleja en lo visible. Así es cuando algo comienza a debilitarse en el alma. El cuerpo no puede permanecer indiferente. Por eso, si algo comienza a cambiar de forma persistente, debemos detenernos, preguntar y discernir para despertar una parte dormida de nuestro espíritu. El Señor nos recuerda en Mateo 10:30 que aún vuestros cabellos están todos contados. Esta declaración no es simplemente una expresión poética, es una revelación de la atención minuciosa que Dios pone en cada aspecto de nuestras vidas. Si Él lleva la cuenta exacta de nuestros cabellos, ¿cómo podríamos imaginar que su pérdida carece de importancia espiritual? Nada escapa a su mirada santa. Nada resulta insignificante para aquel que nos formó con un propósito eterno y glorioso. La palabra de Dios no separa lo visible de lo invisible, ni lo espiritual de lo físico. En todo hay un propósito redentor.
Si el cuerpo habla es porque el cielo quiere decir algo. Si el cuerpo se debilita es porque Dios está tocando aquello que el alma ha dejado de cuidar. Cada fibra de nuestro ser fue creada con propósito. Cada parte de nuestro cuerpo está bajo la cobertura de su voluntad. Dios quitaría su adorno exterior para revelar su vacío espiritual. La pérdida del cabello era una señal de juicio, sí, pero también de una oportunidad para volver al corazón de Dios. En Isaías 3, el profeta habla del juicio sobre las hijas de Sión, mujeres que caminaban con altivez, adornadas con joyas y atuendos llamativos, pero que habían olvidado su dependencia de Dios. El Señor anuncia que como resultado de su orgullo, quitará su esplendor exterior, y entre las cosas que menciona dice: en lugar de su cabello bien arreglado, habrá calvicie. Isaías 3:24. No se trata solo de estética, sino de una manifestación visible de una condición interna. Su pérdida, entonces, puede ser una forma en la que Dios nos muestra que algo en nuestra cobertura espiritual se ha debilitado, que algo que antes fluía con normalidad ahora está detenido, que una gracia que antes era evidente ahora necesita ser restaurada. Cada vez que el cuerpo experimenta una alteración persistente, especialmente en áreas simbólicas como la cabeza, es necesario revisar si hay un mensaje más profundo detrás. En la Biblia, el cabello ha sido símbolo de cobertura, honra, fuerza y belleza. La angustia del alma se traslada a la carne. La falta de paz se convierte en malestar físico y la iniquidad no confesada pesa como una carga sobre la cabeza. Es una imagen poderosa que conecta directamente con lo que estamos hablando. En el Salmo 38, David clama diciendo: no hay parte sana en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza como carga pesada, se han agravado sobre mí. Salmo 38, 3, 4. No estamos hablando de una enfermedad viral ni de un diagnóstico clínico. Estamos ante una carga espiritual no resuelta que comienza a expresarse en el cuerpo. Esto revela un principio espiritual profundo. Cuando Dios permite una señal física, su intención no es solo revelar una condición, sino también redirigir el corazón hacia el lugar correcto. A veces el cuerpo necesita expresar lo que el alma se ha rehusado a entregar. La caída del cabello puede ser una señal de desgaste espiritual, de desconexión con el propósito de una acumulación de cargas no entregadas al Señor. Era un instrumento pedagógico, una manera en que Dios lo mantenía dependiente, sensible y humilde. Su cuerpo, a través de esa debilidad, hablaba de su llamado. La debilidad física de Pablo revelaba una fortaleza espiritual. Esta fue la paradoja divina que Pablo aceptó con gozo, que en su quebranto la gracia de Dios se hacía más visible. El apóstol Pablo, en su segunda carta a los Corintios, nos habla de un aguijón en su carne. No se nos explica con precisión qué era, pero lo que sabemos es que era un mal físico que lo afligía profundamente. Pablo pidió en 3 ocasiones que el Señor lo quitara, pero la respuesta divina fue clara: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12, 9. Pablo entendió que ese aguijón no era una simple molestia, tenía un propósito. Sin embargo, hay quienes en la quietud de la noche o al enfrentarse a su reflejo en la mañana perciben que hay algo más, un murmullo silencioso que no logran ignorar, una intuición profunda que les susurra que no se trata solo de una cuestión física, sino de un llamado divino, de una advertencia del cielo. ¿Y si el Señor estuviera usando ese pequeño detalle para hablarte directamente al corazón? Cuando Dios usa el cuerpo, no lo hace por maldad, sino por compasión. Él sabe que muchas veces no escuchamos cuando todo está bien, pero cuando el cuerpo comienza a manifestar desajustes, nos detenemos. Y en ese silencio, Él habla. El cuerpo se convierte en el escenario donde el alma se enfrenta a su propia realidad.
Un problema como la caída del cabello puede parecer algo superficial, pero en realidad puede ser una invitación profunda para examinar lo que está ocurriendo en el interior. Nada en nuestras vidas sucede sin la intención de Dios. Él actúa con una pedagogía perfecta y a veces, al permitir que enfrentemos el sufrimiento o el desgaste físico, Él nos está ofreciendo una oportunidad para reflexionar, arrepentirnos y regresar a Él. La transformación que vivimos en lo físico tiene un propósito mucho más profundo en lo espiritual. Dios utiliza todos los medios a su disposición para llamar nuestra atención y guiarnos hacia una restauración espiritual completa. Este proceso físico fue necesario para que su alma se quebrantara. En las Escrituras vemos que Dios también actuó de manera similar con el rey Nabucodonosor. Este rey, quien había recibido advertencias en sueños, no escuchó la voz de Dios y, como resultado, sufrió un castigo físico que cambió su apariencia y comportamiento. Fue un proceso doloroso, pero su propósito era que Nabucodonosor se humillara, reconociendo que el dominio de Dios es absoluto. Durante 7 años vivió como un animal, hasta que finalmente levantó sus ojos al cielo y glorificó al Señor. La lepra en la frente de Usías no solo fue una enfermedad, sino una señal clara de que Dios no ignora lo que ocurre dentro de nosotros. A veces, cuando nuestra alma se endurece, Dios utiliza el cuerpo para despertar nuestra conciencia. Este es el recordatorio de que nada en nuestra vida está desconectado de la voluntad de Dios. Así como nuestro espíritu está bajo su autoridad, también lo está nuestro cuerpo. La lepra que apareció en su frente no fue solo un castigo, sino una manifestación física de la condición espiritual de su alma. Cuando su corazón se apartó de Dios, su cuerpo reflejó lo que su alma estaba sintiendo. Al igual que en el caso del rey Usías, quien empezó su reinado buscando a Dios, pero cuando la arrogancia llenó su corazón, comenzó a apartarse de Él. Nuestra vida puede estar llena de estos momentos de desvío. A lo largo de la historia bíblica, el Señor ha utilizado nuestro cuerpo como una forma de transmitir sus advertencias. En el caso de Usías, la señal de su pecado no fue oculta y su cuerpo se convirtió en un vehículo para que Dios le mostrara su error. No siempre es con grandes milagros, sino con algo que puede parecer insignificante pero que está lleno de significados espirituales. Es el momento de que miremos nuestra vida y analicemos si estamos en el camino correcto. A veces las advertencias de Dios no son como el sonido de un trueno, sino que se manifiestan en nuestra vida cotidiana a través de los pequeños eventos. Puedo recordar que en algunos momentos de mi vida, estas pequeñas señales me han llevado a una reflexión más profunda sobre mi relación con Dios. Dios no siempre actúa de manera tan evidente. Hoy en día, lo que experimentamos como el desgaste físico o incluso la caída del cabello puede ser la forma que Dios utiliza para llamarnos la atención. No se trata simplemente de un proceso biológico natural, sino de una intervención divina. Cuando nuestro cuerpo comienza a mostrar señales como esa pérdida de cabello, debemos mirar más allá de lo físico y preguntarnos, ¿es esta la manera en que Dios está tratando de comunicarse conmigo? Cuando algo tan íntimo y evidente como la caída del cabello comienza a ocurrir sin una causa aparente, muchos corren preocupados hacia el espejo. Otros lo atribuyen al estrés, a la genética o simplemente a los estragos del tiempo. A menudo nuestra vida está marcada por momentos donde las advertencias de Dios no son tan evidentes para los ojos humanos. Sin embargo, lo que está sucediendo en nuestro cuerpo puede ser el reflejo de lo que estamos experimentando en lo más profundo de nuestro ser espiritualmente. Dios, en su misericordia, siempre nos llama a la restauración, a volver a Él, para que nuestras almas y cuerpos sean sanados.
En mi vida he aprendido que a veces las señales de Dios no son tan grandes y ruidosas como los truenos, sino que se encuentran en los detalles más pequeños, en las circunstancias que parecen no tener importancia, pero que en realidad tienen un significado profundo. El libro de Isaías nos recuerda algo poderoso. En el capítulo 1, Dios habla al pueblo rebelde diciendo: «Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite». Aquí no se habla solo del cuerpo físico, se habla de una condición espiritual generalizada, de una nación enferma por dentro que también muestra síntomas por fuera. Por eso no ignores lo que estás viviendo. No minimices lo que parece pequeño. Si tu cabello está cayendo de manera extraña, persistente, inusual, no corras primero a buscar solo explicaciones humanas. Arrodíllate, pregunta, escucha, porque Dios, que conoce cada fibra de tu ser, puede estar llamándote desde lo alto para que restaures lo que se ha quebrado. No estamos hablando de supersticiones ni de ideas místicas sin fundamento. Estamos hablando de una fe viva basada en una palabra eterna, donde cada parte de nuestra existencia puede ser tocada por el Creador con intención. Él nos deja cabos sueltos. Cada detalle, cada pérdida, cada cambio puede ser una nota en la sinfonía divina que nos conduce de regreso a Él. Esto nos revela que cuando el Señor permite algo en nuestro cuerpo, no es sin propósito. Puede ser un mensaje no solo para ti, sino también para los que te rodean. Tal vez hay personas que están observando tu proceso que verán tu reacción, tu fe, tu rendición, y será a través de ese testimonio que también ellos despertarán espiritualmente. El cuerpo es un templo, pero también es un espejo, un reflejo del alma y en ocasiones un lienzo donde Dios escribe mensajes urgentes. En Ezequiel 24, el profeta recibe una palabra dura: su esposa moriría, y Dios le ordena que no haga luto como señal para el pueblo. Y así fue. El dolor físico y emocional se convirtió en un mensaje profético. Ezequiel obediente se convierte en el canal por el cual Dios habla a una nación entera. El cabello cae para mostrarte que necesitas rendirte, no ante la enfermedad, sino ante Dios, que no puedes sostenerte solo, que necesitas volver a aquel que sostiene cada hebra de tu vida con su poder y su amor. Tal vez esa caída persistente de cabello es un símbolo de lo que el Espíritu Santo quiere que confieses, que entregues, que sueltes. Quizás llevas demasiado tiempo aferrándote a tus propias fuerzas, queriendo controlar todo, aparentando estabilidad cuando por dentro te sientes vacío, cansado, derrotado. Su salud reflejaba su desconexión espiritual y fue solo al reconocer su pecado y volver al Señor que comenzó su restauración. Cuando la pérdida de cabello se presenta de manera persistente, podría ser mucho más que una simple cuestión física. Hoy quiero llevarte a considerar que señales como esta podrían ser advertencias enviadas directamente por el Señor, llamados de alerta espiritual, que no deberíamos pasar por alto. Es el momento de discernir si acaso Dios está utilizando esta situación para corregirte, despertarte o redirigirte. ¿Estás dispuesto a descubrir lo que Dios quiere revelarte? Aunque el alma calla, el cuerpo no miente. Aunque el corazón reprima, el cuerpo delata. El Salmo 32, 3-4 lo expresa con fuerza cuando David dice: «Mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano». David no estaba enfermo físicamente, pero su cuerpo estaba siendo afectado por el peso del pecado no confesado. Tal vez estás en una relación que no agrada a Dios. Tal vez vives una doble vida, tal vez has dejado de orar, de leer la palabra, de confiar, y el cuerpo, esa creación maravillosa que refleja la gloria de Dios, empieza a manifestar lo que el alma no ha querido confesar. Si la caída de tu cabello es una señal de que el Señor está quitando lo que te distrae,
es porque quiere que elijas lo que no puede ser quitado, lo que alimenta realmente tu alma, lo que permanece. Hay hombres y mujeres que han experimentado este proceso en silencio. Algunos han intentado todo tipo de tratamientos, dietas, productos naturales, buscando soluciones físicas sin darse cuenta de que su cuerpo está clamando por algo más. Que Dios los bendiga y les guíe siempre. Nos vemos en el próximo video y recuerden, cuando el corazón está despierto, ya no necesitamos señales para saber que Él está ahí. Hasta pronto. No olviden darle like a este video si les han hablado al corazón, compartirlo con otros que necesiten escuchar esta palabra y, por supuesto, suscribirse para seguir creciendo juntos en la fe. Ahora les invito a reflexionar. ¿Cómo están respondiendo ustedes a las señales que Él ha puesto en su camino? ¿Están viviendo con esa sensibilidad constante al mover del Espíritu? Dejen sus pensamientos y comentarios aquí abajo, porque queremos saber cómo este mensaje ha tocado sus corazones, qué áreas de su vida necesitan ser restauradas, qué cambios están listos para hacer en su caminar con Dios. En medio de las pruebas y desafíos, Dios usa los momentos difíciles para hacernos reflexionar sobre lo que realmente importa. Nos invita a caminar con Él, a mantenernos despiertos, a vivir en una conexión constante con su voz. Qué bendición tan grande poder estar en su presencia. Si has llegado hasta aquí, no solo escuchaste un mensaje, has sido convocado a una forma de vida donde Dios es el centro y cada parte de tu existencia se vuelve instrumento de su voluntad. Camina con esa conciencia, mantente en esa luz, porque cuando el corazón está despierto, ya no necesitas señales para saber que Él está ahí. Dios los ha traído a este momento, a este espacio, para recordarles que su propósito para nuestras vidas es mucho más grande de lo que imaginamos. Y esa relación no se construye con ritos, sino con entrega diaria, con humildad persistente, con una búsqueda que nace del amor. La caída de cabello fue solo un punto de partida. Lo que Dios está formando en ti va mucho más allá. Está levantando una generación que oye, que ve, que discierne, que responde a tiempo. Está levantando hijos que no esperan la pérdida para reaccionar, sino que viven alineados a su corazón. Porque Dios no quiere que vivas adivinando señales, sino que habites en una comunión tan cercana que ya no necesites advertencias para saber cuándo desviarte. Y cuando el corazón se mantiene abierto, la corrección no llega como un golpe, sino como una dirección. El mayor tesoro que puedes obtener después de haber comprendido estas señales es la vigilancia espiritual, no una vigilancia que agota, sino una que te despierta. Una conciencia encendida que te permite vivir atento a cada paso sensible, a cada indicación receptivo, a cada palabra. Por eso el verdadero cierre no está en la desaparición del síntoma, sino en el nacimiento de una nueva forma de vivir una vida de intimidad continua, donde cada detalle es presentado delante de Dios, donde cada cambio, cada inquietud, cada pequeña pérdida se convierte en motivo para acudir al altar, no con miedo, sino con reverencia. Porque cuando aprendes a escuchar a Dios en lo invisible, jamás necesitarás que Él hable a través del quebranto. El cuerpo podrá sanar el cabello, dejará de caer la paz, podrá regresar, pero si no cultivas una vida que se mantenga alerta al mover del espíritu, el ciclo puede repetirse. Pero el verdadero propósito de esta señal no es solo que respondas al momento, es que aprendas a vivir de ahora en adelante con una sensibilidad permanente, que tu espíritu no vuelva a dormirse, que tus sentidos no se emboten, que tu alma no se acostumbre a ignorar los susurros del cielo. Porque lo que Dios quiere no es solo restaurarte una vez, sino enseñarte a caminar con Él de forma constante, sin perder la conexión, sin silenciar su voz. Y cuando Él elige usar algo tan específico como la caída del cabello, no lo hace para alarmarnos, sino para despertarnos, para sacudir nuestra rutina, para interrumpir el silencio,
para abrir nuestra conciencia a una relación más profunda con Él. Y si has entendido la voz detrás de la caída, prepárate para ver la mano que te levanta, porque el mismo Dios que permitió la alarma ahora ha dispuesto la bendición. Cuando Dios decide hablarnos, lo hace con precisión, con intención, con un propósito eterno. Marta, agobiada por tantas tareas, se quejó, pero Jesús le respondió con ternura y claridad: Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Es una enseñanza profunda que a veces la vida nos distrae tanto con los quehaceres y las preocupaciones que olvidamos lo esencial, lo que nunca nos será quitado. Y cuando Él comienza una obra de sanidad, no la detiene hasta verla completada. Dios ha permitido que veas la señal, te ha conducido al arrepentimiento y ha despertado tu discernimiento. Ahora es el momento de recibir lo que Él ha preparado para los que le creen. Restauración que no depende de fórmulas externas, renovación que no necesita explicación humana, sanidad que no llega por métodos, sino por su presencia. En el Salmo 103, el salmista exclama: Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Ese es el Dios que actúa cuando el alma ha respondido a su llamado. No solo levanta al caído, lo corona, no solo limpia al que se arrepiente, sino que lo fortalece. No solo detiene la pérdida, sino que restaura la gloria. Su plan nunca fue dejarnos en la ruina, sino guiarnos hacia la plenitud. Y con esa convicción, cada señal de debilidad se convierte en una oportunidad para mostrar la fidelidad de Dios. La restauración comienza con el arrepentimiento, pero se consolida con la obediencia. No basta con volver al altar, hay que permanecer en el altar. No basta con llorar por lo que se perdió, hay que caminar con determinación hacia lo nuevo que Él entrega, porque el enemigo intentará repetir el ciclo, volver con el peso, distraer con el temor, recordar la caída, pero el que ha sido restaurado tiene una voz firme que decir: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Lo que fue quitado, Él lo devuelve con honra, lo que fue herido, Él lo cubre con aceite, y lo que fue quebrado, Él lo usa como testimonio de su poder. El cabello que antes caía sin control, que hablaba de debilidad de carga, no entregada, de desconexión con el propósito, ya no tiene por qué seguir cayendo cuando el Señor ha intervenido, porque cuando Él sana lo hace por completo. Él no remienda, Él reconstruye, no cubre, Él transforma, y ese proceso de transformación no es instantáneo, pero es certero. Cada día en su presencia, cada oración con sinceridad, cada acto de obediencia va restaurando lo que parecía perdido. Aquí no hay metáforas inconexas, es la descripción de una restauración integral, espiritual, emocional y física. La gloria de Dios tocando cada rincón, devolviendo fuerza, trayendo estabilidad y afirmando la identidad perdida. En Isaías 58, Dios habla del tipo de adoración que produce resultados tangibles. No es la que se basa en palabras vacías, sino en entrega verdadera. Y al describir la respuesta divina al ayuno sincero, dice: entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia, y tus huesos engordarán como huerto de riego. Esa es la obra completa del Espíritu, no solo renovar lo interno, sino también traer evidencia de esa renovación en lo visible. La gracia de Dios no se limita al alma, también toca al cuerpo, y cuando el proceso de restauración comienza, no hay parte de la vida que quede intacta, todo es transformado. Lo que fue tocado por el desgaste se convierte en un lugar de testimonio,
porque cuando Dios restaura no deja huellas de destrucción, sino marcas de su poder. La sanidad de Dios no comienza en la superficie, comienza en lo más profundo. Y cuando lo interno es limpiado, lo externo se alinea. Cuando el alma encuentra paz, el cuerpo encuentra descanso, cuando el corazón vuelve a confiar, el cuerpo comienza a responder. Puede ser que estés tan inmerso en el correr diario, en mantener una imagen ante los demás, en responder a las expectativas ajenas que no hayas notado, como tu alma se ha ido secando como raíces sin agua. Puede que esa caída de cabello no sea sino el reflejo de una caída más grave, la caída de tu vida espiritual, de tu intimidad con el Señor, de tu sensibilidad a su espíritu. En Lucas 10 vemos cómo María se sentó a los pies de Jesús mientras Marta se preocupaba por los quehaceres. En Jeremías 30:17, el Señor dice: «Mas yo haré venir sanidad para ti, y sanaré tus heridas, dice Jehová». Esta promesa no es simbólica, es una declaración directa de su voluntad de restaurar. No se trata solo de consuelo emocional, sino de intervención real. Donde hubo deterioro, Él trae restauración. Donde hubo signo de dolor, Él trae sanidad. Donde había señal de quebranto, Él planta señales de redención. La apariencia que antes mostraba pérdida, ahora comienza a mostrar señales de recuperación. El cabello que caía sin control se detiene no por casualidad, sino porque la raíz interior ha sido sanada. La cobertura espiritual que estaba debilitada es restituida, y la vida que parecía estar derrumbándose se alinea nuevamente con el diseño divino. El mismo Dios que permite una caída es también el que trae restauración con poder. El mismo Dios que expone con claridad también cubre con misericordia. La sanidad no es simplemente un regalo, es una respuesta directa del cielo a aquel corazón que ha decidido volver a Él. Hay una etapa en el trato de Dios donde lo físico que antes era señal de desorden se convierte en testimonio de renovación. El cuerpo que antes hablaba de agotamiento ahora refleja descanso. Cuando Dios permite una señal, es porque tiene algo que decir, pero cuando esa señal ha sido atendida con humildad, con búsqueda genuina y con quebrantamiento sincero, entonces viene lo que solo su mano puede hacer: la restauración. Nada que cae permanece en el suelo si ha sido entregado a la gracia. Nada que se debilita por causa del desgaste espiritual permanece roto cuando se rinde delante de la presencia de Dios. Porque allí en su presencia se caen las cargas, se restauran las fuerzas, se reavivan los sueños, se limpia la conciencia. Allí el cuerpo encuentra alivio, porque el alma encontró descanso. Allí lo que se había perdido comienza a renacer. El arrepentimiento no es un callejón sin salida, es la puerta hacia la renovación. Y cuando esa puerta se abre, ni la culpa ni la vergüenza pueden sostenerse. Todo es hecho nuevo. Y si se atiende con discernimiento, puede conducir directamente al lugar donde todo cambia: la presencia de Dios. El arrepentimiento no es debilidad, es valentía. Es reconocer que la verdadera fortaleza no está en resistir, sino en rendirse. Que el control no trae libertad, que el orgullo no trae solución, que el silencio no trae paz. Solo el quebrantamiento ante Dios abre la puerta a lo nuevo. Solo la humildad sincera restaura lo que fue dañado. Solo el regreso genuino reconstruye lo que el tiempo y el pecado han erosionado. La señal física no es el enemigo, es el mensajero. Dios no busca apariencias, busca corazones quebrantados. Busca hijos que reconozcan su voz, incluso cuando esa voz se expresa en detalles tan pequeños como un espejo que muestra lo que antes no se quería ver. El cuerpo puede estar siendo tocado para que el alma reaccione. La caída del cabello puede ser el símbolo que el Señor ha escogido para mostrar que la cobertura se ha aflojado, que la gracia ha sido resistida, que la dirección se ha perdido.
pero también puede ser el principio de una nueva etapa, una etapa donde la búsqueda ya no es superficial, donde la oración ya no es mecánica, donde la obediencia ya no es opcional. El que confiesa sin reservas recibe perdón, y el que se humilla ante Dios es exaltado en su tiempo. De igual forma, cuando tu cabello se debilita y cae sin encontrar respuesta en tratamientos ni explicaciones médicas claras, es posible que el Señor esté queriéndote llevar a mirar más allá del espejo. Tal vez está tratando de señalarte que debes detenerte a hacer silencio en medio del ruido de este mundo y escuchar su voz apacible y poderosa. La renovación del pacto no se da con palabras vacías, sino cuando se reconoce el error, cuando se abraza la verdad y se decide caminar en obediencia. El pacto que Dios hace no se rompe por una caída, pero sí se debilita cuando se vive en indiferencia. El llamado es a regresar, no con lamentos, sin transformación, sino con decisión, con firmeza, con entrega, porque el que regresa con todo su corazón encuentra misericordia, el que se aparta de lo oculto recibe luz. Y si el alma decide hablar, confesar, rendirse, entonces la sanidad comenzará, primero por dentro, después en todo lo demás. En 2 Crónicas 7:14 encontramos una promesa inquebrantable. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. El orden de esta promesa no es casual. Primero viene la humillación, luego la oración, después la conversión y finalmente la sanidad. Si hay pérdida en el cuerpo, puede que antes haya habido silencio en el alma. No hay sanidad más grande que la que comienza con la confesión. No hay transformación más profunda que la que inicia en lo secreto cuando el corazón dice: «He pecado contra el cielo y contra ti». Y en ese instante el cielo responde con restauración. El pecado nos confunde, desgasta, distorsiona y nos hace olvidar quién somos, qué nos ha sido asignado y para qué hemos sido llamados. Sin embargo, cuando nos acercamos al Señor con un corazón sincero, las escamas caen, las voces extrañas se callan y el camino se ilumina. El cuerpo que antes estaba debilitado comienza a fortalecerse, porque el alma, al reencontrarse con su lugar, deja de pelear sola y se rinde a la fuente de vida. El cuerpo no miente, el cuerpo no oculta, el cuerpo revela. Y cuando esa revelación se interpreta con humildad, el camino hacia el altar se vuelve inevitable, porque el alma sabe cuándo ha abandonado su lugar, y Dios, con amor eterno, extiende su mano para traer de vuelta lo que se ha ido lejos. El arrepentimiento no solo restaura nuestra relación con Dios, también restaura nuestra identidad. Que la comunión ha sido sustituida por el activismo, que la adoración ha sido reemplazada por el esfuerzo humano, que la paz ha sido opacada por el afán y que la voz de Dios ha quedado relegada a un segundo plano. Y esa salida no está en soluciones temporales ni en paliativos humanos. Está en volver, está en confesar, está en abrir el corazón sin filtros, porque solo el arrepentimiento genuino restaura lo que fue perdido. Solo cuando el alma regresa, el cuerpo comienza a encontrar equilibrio nuevamente. La caída del cabello puede ser la forma específica en que Dios está interrumpiendo tu caminar para hablarte directamente. Puede ser el espejo que muestra que algo se ha desplazado del centro. El desgaste espiritual produce caída, y esa caída se manifiesta de múltiples formas en la mente, en las emociones, en la salud, en el cuerpo. Pero también hay una salida. El arrepentimiento no es vergüenza, es una respuesta sabia al amor de Dios. Es el corazón reconociendo que ha intentado vivir por su propia fuerza y que solo la gracia puede sostener lo que las manos ya no pueden controlar. En el libro de Oseas, Dios le dice a su pueblo:
Vuélvete, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica, y volved a Jehová. Oseas 14:1-2. El llamado es claro. El pecado no solo aleja, también derrumba. Aunque fue el enemigo quien trajo la aflicción, fue Dios quien permitió la prueba con un propósito superior. El cuerpo de Job narraba la historia de su alma, una etapa de quebranto sí, pero también de purificación y preparación. Y cuando el alma se seca, el cuerpo recibe las consecuencias no como castigo, sino como reflejo. Y si ese reflejo se interpreta con sabiduría, puede transformarse en una invitación gloriosa al regreso. El cabello que cae puede ser el susurro de Dios diciéndote: detente, examina tu corazón, vuelve a mí. Porque antes de restaurar lo visible, Él siempre sana lo interior. La vida espiritual no se mantiene por inercia, requiere constancia, requiere búsqueda, requiere vigilancia. Cuando se descuida la oración, cuando se enfría el primer amor, cuando la presencia de Dios se reemplaza por las rutinas del mundo, el alma comienza a secarse. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. La restauración comienza cuando aceptamos el llamado. No hay sanidad sin confesión, no hay renuevo sin rendición, no hay transformación sin arrepentimiento. La pérdida física puede ser el eco de una pérdida espiritual no reconocida, y si no respondemos al llamado, el alma continuará drenando fuerza. El cuerpo continuará reflejando desequilibrio. La vida seguirá estancada hasta que se regrese a la fuente. Dios no busca perfección, pero sí rendición. No exige limpieza previa, pero sí entrega total. En Isaías 1:18, su invitación es clara. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. El arrepentimiento es más que una emoción. Es una decisión de regresar al diseño original, de volver al pacto olvidado, de restaurar la relación que ha sido debilitada. La caída del cabello puede ser el principio de una conversación divina que el alma ha estado evitando durante demasiado tiempo. En el libro de Joel 2:12, el Señor dice: «Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento». No es solo un llamado emocional, es una orden urgente para despertar, para romper la dureza, para soltar el orgullo. En su infinita paciencia, Dios permite que lo visible se agite para que lo invisible sea restaurado. Él no envía síntomas para destruir, sino para salvar. No provoca incomodidades para humillar, sino para redimir. La señal física es un aviso, pero no es el final. Es una puerta abierta hacia algo más profundo. El llamado al arrepentimiento no es un juicio, sino una oportunidad. La caída del cabello puede ser una señal de que hay una desconexión espiritual, una acumulación de cargas que no debieron ser sostenidas, una cadena que nunca fue entregada al altar. El dolor físico, la pérdida visible, no son castigos, sino caminos de regreso. Puede ser una trompeta espiritual, una voz que no grita desde el cielo, pero que sacude la conciencia desde adentro. Es una advertencia silenciosa que no viene a acusar, sino a redirigir, porque el corazón que empieza a perder sensibilidad, el alma que comienza a apagarse, la vida que se aleja de la fuente, no siempre reconoce su condición. Y es en ese momento cuando Dios en su compasión toca el cuerpo para despertar lo que el espíritu ha dejado dormido. Cuando el cuerpo comienza a hablar con señales que no pueden ignorarse, cuando lo visible se desordena sin razón aparente y lo externo revela un desgaste que no se puede explicar con lógica médica, el cielo está extendiendo una advertencia. No busca condenar, sino restaurar. Dios no permite señales sin propósito. Cada manifestación tiene una dirección y cada dirección tiene un llamado.
La caída persistente y desconcertante del cabello puede ser mucho más que una reacción física. El libro de Job nos ofrece un testimonio vivo de cómo Dios puede permitir que nuestro cuerpo refleje procesos espirituales de gran profundidad. Job no solo sufrió la pérdida de sus bienes, su familia y su salud. Su cuerpo también mostró señales visibles de su quebranto interior. En Job 2:7 leemos: «Y salió Satanás de la presencia de Jehová, e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza». Puede ser que ese cabello que cae no sea solo una señal de pérdida, sino una invitación a recuperar lo más valioso, el descanso en la presencia, la libertad en la obediencia, la sanidad que solo llega cuando el alma es restaurada por completo. Por eso, si la caída del cabello se ha vuelto un patrón persistente, si no responde a tratamientos, si se presenta en medio de una etapa de estrés, angustia o distanciamiento espiritual, es momento de preguntar no a los médicos primero, sino al espíritu, no a la lógica, sino al altar, porque puede ser que el Creador esté usando lo físico para tocar el corazón. Dios no solo restaura lo espiritual, sino que también renueva lo físico, pero no puede sanar lo que no ha sido entregado, no puede restaurar lo que no ha sido rendido. Mientras el alma permanezca en silencio, mientras el pecado permanezca oculto, mientras la culpa no sea expuesta ante la cruz, el cuerpo seguirá recibiendo el peso de lo que el espíritu se niega a soltar. La comunión sana lo que parecía roto. El arrepentimiento restablece el flujo de la gracia, y cuando el corazón vuelve a su lugar de obediencia, el cuerpo puede regresar a su lugar de equilibrio. La caída del cabello puede no tener implicaciones espirituales, pero también puede ser el eco de un alma que ha dejado de descansar en Dios. Es ese discernimiento guiado por el Espíritu Santo el que permite entender cuando el cuerpo está pidiendo a gritos una restauración que solo comienza con el arrepentimiento. Cuando el alma es restaurada, el cuerpo también comienza a experimentar alivio. La paz interior se refleja en la mirada. El gozo renueva las fuerzas. No se trata de vivir con temor a cada síntoma físico, sino de entender que el creyente maduro aprende a discernir las señales espirituales que se esconden detrás de lo visible. Aprende a preguntar a Dios antes de buscar explicaciones humanas. Aprende a revisar su alma cuando el cuerpo manifiesta fatiga. Aprende a presentarse ante el Señor cuando las señales no cesan. Lo hace en silencio, bajo una apariencia de normalidad, mientras va socavando el alma con culpa, vergüenza y separación. El cuerpo se convierte entonces en el último recurso de advertencia. Cuando la conciencia ha sido silenciada, cuando la palabra ha sido ignorada, cuando el espíritu ha sido entristecido, el cuerpo habla y lo hace sin permiso, lo hace con síntomas que nadie pidió, con señales que nadie esperaba, con caídas que no se pueden detener con simples soluciones externas. Esa sequedad espiritual no se queda encerrada en el alma, se expande, contamina, cansa, agota y, si no se detiene a tiempo, puede manifestarse en síntomas que parecen inexplicables. La caída del cabello, la fatiga crónica, la opresión constante pueden ser alertas que claman por una intervención espiritual urgente. El pecado oculto actúa como una termita silenciosa. No rompe de golpe, pero destruye desde adentro. No genera escándalo, pero consume la estructura lentamente. El apóstol Pedro advierte con claridad que los pecados no confesados no solo afectan nuestra relación con Dios, sino también las dinámicas más básicas de la vida. En 1 Pedro 3:12 dice: «Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal». Cuando hay pecado no confesado, el flujo de la gracia se interrumpe, y cuando la gracia no fluye, el alma entra en sequedad.
La pérdida de fuerzas, la sensación de desgaste, la pérdida de vitalidad, todo refleja que la carga espiritual ha cruzado los límites del alma para instalarse en la carne. Cuando el alma pierde la paz, el cuerpo deja de prosperar. Tal vez una fe que antes era firme, hoy tiembla. Quizás una obediencia que solía ser constante, ahora se ha vuelto esporádica. Un amor ferviente por Dios que ahora se diluye entre excusas, rutinas y preocupaciones mundanas. ¿Te has percatado de que últimamente tu cabello cae de manera inusual y has sentido en tu interior que tal vez esto encierra un significado mucho más profundo? En Mateo 10:30, el Señor Jesucristo nos asegura, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Estas palabras son una declaración firme de que no existe detalle alguno de nuestro cuerpo que esté fuera del conocimiento ni de los designios divinos.